trabajando desde casa, porque ahora estoy desde pues las 24 horas del día con papá, con mamá, con mis hermanos, ¿sí? Las 24 horas del día con cada una de las personas importantes para mí, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Lo que ocurre es que pues ese conflicto se adueña de mí y lo que ocurre es que me enojé con ellos en la mañana, sigo enojado en la tarde y al día siguiente lo mismo. Y entro en esa desesperación de ya quiero que se termine este encierro. ¿Por qué? Porque quiero crear otras cosas, porque quiero, pues no tengo idea, salir, disiparme, en fin. Entonces, es importante que nosotros podamos justamente desde allí ver qué es lo que ocurre con el conflicto. Y muchas veces este tema del conflicto también nos pone en una posición en la que somos unas víctimas, ¿sí? ¿Víctima de qué? Soy víctima de mis hijos porque no entienden que papá tiene que trabajar. Soy víctima de mis hijos porque pasan todo el día aquí gritando y saltando y no sé qué. Soy víctima de mis hijos porque probablemente lo que sucede es que no me apoyan en casa. Soy víctima de mis hijos porque pasan encerrados en su dormitorio. Soy víctima de mi pareja. ¿Por qué? Porque debería ella o él entender que estoy trabajando y ella debería hacerse cargo de pues, lo que está sucediendo ahora mismo, de los hijos. O quizás incluso soy víctima ¿de qué? Pues de mis padres, porque mis papás me están pidiendo que organicemos esto, que organicemos el otro, que, en fin, mira qué es lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿sí? Y en un momento como este, incluso lo que empezamos a sentir es que soy víctima de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no tengo absolutamente nada que ver yo con esta situación. El que exista un virus, el que exista pues una situación como esta, no tiene absolutamente nada que ver conmigo, ¿sí? Yo no fui quien la provoqué. Y mira cómo ahora estoy viviendo el encierro. ¿Por qué? Porque los chinitos comieron el murciélago, porque no tengo idea la teoría de conspiración donde los gringos quieren acabar con el mundo, no tengo idea cuál es el pensamiento que ahora mismo se viene a nuestra cabeza. Pero quiero que veas que desde esa plataforma en donde nosotros no somos los responsables, no somos los creadores, no tenemos absolutamente nada que ver, lo único que podemos crear en este caso es que pararnos en esa plataforma de víctima en donde no tengo la capacidad de qué, de cambiar el resultado y la emocionalidad con la que estoy viviendo esta situación. Por lo tanto, es importante que nosotros, además de, pues, reconocer el conflicto y aprender que esta es una oportunidad para madurar, que el conflicto, ¿sí? Es importante, ¿para qué? Para que, pues, yo pueda desarrollarme como ser humano, para que yo pueda desarrollar mis relaciones, para que yo pueda crear cosas extraordinarias en mi vida, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Si es que no lo puedo observar de esta manera, lo que va a crear es justamente malestar en mi vida. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque el conflicto está hecho para que nosotros podamos madurar, crecer como seres humanos y crecer también como familia, como pareja, como padres e hijos, como parte de esta convivencia, como parte de este núcleo que está decidiendo vivir de una manera consciente su convivencia. ¿Y por qué te digo que es una oportunidad para madurar? Porque si ahora mismo yo siento el conflicto por alguna situación que se está presentando en mi vida, ¿qué es lo que sucede? Yo necesito, pues, obviamente, que aceptar que hay un problema, ¿sí? O que hay una situación que se está haciendo presente que causa malestar en mí. ¿Para qué? Para que una vez yo acepto que está esto presente, lo que puedo hacer es que mirar de dónde nace todo esto y qué es lo que puedo hacer para cambiarlo. El conflicto, por lo tanto, es vital. ¿Por qué? Porque yo puedo entender el propósito y si entiendo el propósito, ¿sí? Si entiendo el para qué está presente esto, para qué está presente el malestar, lo que yo puedo hacer es justamente sustentar, solventar, manejar, ¿sí? Esa situación para que no se vuelva a repetir en mi vida. Pero es allí cuando yo, pues obviamente lo que quiero es que enfrentar, confrontar el tema y hacerlo ¿desde dónde? Desde el amor, desde el respeto. Por eso justamente hablábamos que la convivencia consciente tiene que ver con igualdad y respeto, respeto mutuo. Entonces, es ahí cuando yo con respeto lo que busco es abordar el tema y
pues obviamente aprender a decir, esto me gusta, esto no me gusta, ¿sí? Y recuerda, como yo les decía justamente, y como alguna vez una maestra mía, a quien respeto un montón, valoro un montón y quiero un montón, me decía, si de todas formas vas a vivir esta situación, elige vivirla desde el amor. O sea, si de todas formas vamos a tener que vivir esta situación, si de todas formas el conflicto va a estar latente, si de todas formas tus hijos están gritando, si de todas formas tu esposo o tu esposa no te comprende en este momento, ¿sí? Si de todas formas algo está ocurriendo, la invitación es justamente que elijas vivirla desde el amor. Y desde allí, mira, estoy aquí, tú lo que necesitas es conectarte contigo, no conectarte con esa emoción que en ese momento nace producto del conflicto, sino conectarte contigo, con quien realmente eres tú, conectarte con tu esencia, conectarte con lo que verdaderamente es importante, conectarte con lo que tú quieres crear, conectarte justamente con la importancia o lo importante que es esa persona o esas personas que ahora están contigo. ¿Para qué? Para que una vez yo me conecto con lo verdaderamente importante, es cuando yo digo, listo, ¿sí? Dado esto de aquí, ¿qué es o cómo podría yo vivir esto desde el amor? Y es, pues obviamente, tomando una respiración, siendo consciente de mis emociones, ¿sí? Tranquilizándome un momento, si es que, no sé, si es que en ese momento necesito hacer un alto, pues hacer un alto, tomarme un café, cambiarme de habitación, si es que tienes la oportunidad, salir de tu casa y caminar un rato en el patio, ¿sí? O sea, buscar cambiar de ambiente. Y es ahí cuando justamente depende de ti el cómo vas a manejar emocionalmente ese conflicto. ¿Para qué? Para no engancharte a este. Ahora, mira cómo es importante que nosotros, para poder hacer ese clic y pasar a lo próximo, sí es importante desengancharnos y hacer algo, ¿sí? Que implique justamente salir de ese momento, salir de ese espacio, salir pues nuevamente y crear algo distinto, ¿sí? Mi recomendación en este caso es que, pues, haz algo diferente. ¿Sí? Tómate un café, ve y date una ducha, no sé, o sea, busca manejar algo que te permita disasociarte un momento, ¿sí? Salirte un momento del conflicto para poder manejarlo de una forma oportuna. ¿Estamos claros hasta aquí? No sé si es que hay alguna pregunta que tú quieras hacerme. Recuerda, el chat está habilitado. Tú me haces una pregunta por chat y pues obviamente yo la voy desarrollando y pues respondiéndoles a cada uno de ustedes. La idea, y para mí sería valiosísimo que nuestros familiares, la gente que es pues parte de nuestra vida, parte de la familia CIMA, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Pues nos dejen saber cómo aplicar todo esto de aquí para poder desde allí crear que efectivamente nosotros estemos aplicando y viviendo una convivencia consciente, ¿sí? En estos días. Pero bueno, paso a lo siguiente. Tengo aquí, a ver, tengo aquí, voy a ver, dame un segundo, estoy viendo justamente que hay algún par de preguntas, entonces quiero irme al chat para poder leerlas. ¿Listo? Perfecto. Y dice aquí, de hecho, es una oportunidad, estamos hablando del conflicto y lo que me dice aquí es, de hecho, es una gran oportunidad para aprender y manejar los conflictos. Sin embargo, tengo episodios de ansiedad molestos, ¿sí? Que me causan enojo. Y pienso que mi familia, pienso, pienso más en mi familia que en mí, dice esto de aquí. ¿Cómo puedo manejar esa ansiedad y decepción de mí mismo, de mí misma, para poder salir de todo esto? Mire, estoy aquí. Algo bien importante justamente, y quiero que desde allí nosotros podamos ser conscientes de lo que estamos manejando, es que pueden haber estos episodios de ansiedad justamente por el tema del encierro, ¿sí? O que pueden haber estos episodios de ansiedad. ¿Por qué? Por el pensamiento que nosotros estamos teniendo ahora proyectado hacia el futuro, donde no sé qué es lo que va a ocurrir y eso me produce ansiedad. Recuerda que el futuro, y cuando estoy yo pensando más en el futuro, estoy enfocado, concentrado más en el futuro, ¿qué es lo que ocurre? Voy inevitablemente a sentir ansiedad. Entonces, algo importante va a ser que nosotros
en lugar de estar enfocándonos en el tema este de aquí, de qué es lo que sucederá, qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando todo esto termine? Y si es que me invento, nos contagiamos de este virus, alguna persona de la familia, y si es que de pronto, pues mis papitos se enferman, o sea, no sé, si es que estoy en este momento justamente pensando a futuro, lo que va a ocurrir es que inevitablemente eso va a producir ansiedad. ¿Por qué? Porque es algo que no domino, ¿sí? Es algo que no está en mis manos. Es algo que, aunque yo quisiera hacer algo diferente, que es lo que ocurre, ¿sí? No está en mis manos manejar ese futuro, porque el futuro es totalmente incierto. Por lo tanto, algo importante está en que nosotros podamos fluir, ¿sí? Y parte de ese fluir tiene que ver con qué? Con que, pues, podamos nosotros, ¿sí? Como seres humanos, también darnos el permiso de que de tener esa fe y esa certeza clara y absoluta de que las cosas van a salir bien. Y ese justamente es un pensamiento que nos permite a nosotros, pues, conectarnos con todas aquellas cosas positivas que el día de mañana nos van a permitir salir de todo esto. Ahora, en cuanto al enojo, la idea está en que, pues, tú dejes de ponerle juicio al tema este del enojo y sientas qué es lo que te está causando enojo. ¿Para qué? Para justamente poder resolver cuál es el pensamiento que te lleva a sentir enojo. Siento enojo, ¿por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y algo importante que nosotros podemos hacer es que darnos cuenta de que todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿sí? Es producto de qué? Del reflejo que yo estoy en este momento provocando. Nosotros, en nuestra gente, ¿sí? Nosotros, en el exterior, lo que hacemos es proyectar lo que está ocurriendo aquí en mi interior. Por lo tanto, yo quiero darme cuenta de qué es lo que está sucediendo allá afuera para poder solventar o para poder resolver los temas aquí adentro. Si yo no logro resolver el tema aquí adentro, ¿qué es lo que sucede? Que es, pues obviamente me va a fastidiar y no voy a poder manejar las cosas allá afuera. ¿Sí? Por lo tanto, es importante poder entender todo esto y aprender a manejar, ¿sí? Las distintas situaciones para que no me produzcan ese enojo, esa depresión. Listo. Este, ¿Qué más es lo que pones aquí? Mira, estoy aquí. Estamos hablando aquí también de qué, de que en el caso este aquí, pues en las relaciones de pareja muchas veces lo que sucede es que cuando hay conflicto dejo de hablar con la persona y dejo de hablarme con él o con ella pues por un largo tiempo. Y desde allí sí es importante que nosotros podamos mirar que si tú ahora mismo tienes un conflicto con papá, con mamá, con tus hijos, con tu pareja y dejas de hablar, no es que el conflicto se va a solucionar. Por el contrario, el momento en el que nosotros dejamos de tener comunicación, y eso es importante que podamos identificar, ¿sí? El conflicto no solamente que permanece allí, sino que adicionalmente de esto, ¿sí? Toma otros tintes. ¿Por qué razón? Porque en ese momento entra la interpretación del uno y el otro, hablarles al oído, y lo que ocurre es que aquel conflicto que se generó de una determinada manera, ¿sí? Y que pues probablemente fue por distintas situaciones, cobra otro sentido cuando ya entra la interpretación, ¿sí? Hablarnos al oído y nos dice, pues, un sinnúmero de cosas. Sí, es que lo hace porque no me quiere, es que lo hace porque no me respeta, siempre es así. Y lo que ocurre es que a partir de todo eso, cuando yo le meto el juicio, ¿sí? Porque la interpretación tiene que ver con los juicios de valor que yo tengo, con los juicios aprendidos, ¿sí? Los prejuicios, que es lo que ocurre, es en ese momento donde nosotros pues agrandamos el conflicto y lejos de poder solventar o solucionar una cosa, lo que hacemos en ese momento es que darle, como te digo, ese componente emocional que no nos permite crear absolutamente nada que sea positivo. Por lo tanto, algo a lo que te invito es, pues obviamente, generar una comunicación que sea oportuna. Nosotros desde cuando somos pequeños aprendemos a decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Sin embargo, conforme vamos creciendo y avanza el tiempo, ¿sí? La sociedad nos limita, ¿para qué? Para poder darle gusto a alguien o a algo. Y en ese momento, cuando le estamos dando el gusto a alguien o a algo, lo que ocurre es que dejo de decir lo que me agrada o lo que me desagrada.
Y desde ahí justamente te digo, pues lo que inicialmente estábamos manejando. Aprende a mirar que el hecho de que digas esto quiero o esto no quiero, ¿sí? No tiene que ver con qué, con que esa persona es importante o no para mí. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Porque por este concepto de querer lucir bien con toda la gente, de querer agradarle a todo el mundo, dejo de respetar mi espacio, dejo de respetar lo que quiero y estoy siendo completamente incoherente conmigo mismo y de ahí viene la molestia. ¿Por qué? Porque no pongo límites, porque no digo esto me gusta o esto no me gusta. ¿Sí? Por lo tanto, sí es importante que pueda existir una comunicación y aprendamos a respetar también el hecho de que a las otras personas les puede agradar o no algo, ¿sí? Y eso no significa que te quieran o no. Ahora, ¿qué pasa? Y dice aquí, dice, yo quiero preguntarte por qué me cuesta actuar con decisiones maduras en base a conflictos que aparecen inesperadamente, ¿sí? Y desde allí, ¿qué es lo que yo quiero invitarte? Es que podamos ser conscientes nosotros, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta? Porque hemos estado acostumbrados a una forma de actuar que nos ha funcionado hasta este momento, vamos a decirlo así. Estamos acostumbrados a una forma de actuar, a una forma de manejar las cosas, pero ¿qué es lo que ocurre? Llegó el momento de poder hacer las cosas de otra forma. Y lo que ocurre es que esos viejos hábitos, esos viejos patrones, se van a hacer presentes en nuestra vida a la medida en la que nosotros permitamos que estos patrones, pues obviamente intervengan, a la medida en la que nosotros permitamos que todos estos patrones sigan adueñándose de nosotros mismos. Por lo tanto, mira lo importante que es justamente ser consciente, ¿sí? Y lo que ocurre es que si nosotros somos conscientes, vamos a poder entender el para qué. Esa es la parte fundamental. Si yo logro entender el para qué, inmediatamente, sí, se produce pues un clic en nuestro cerebro y lo que pasa es que es en ese momento en el que yo cambio de patrones o tengo la posibilidad de manejar las cosas de forma diferente. ¿Sí? Yo entiendo para qué, o sea, ¿para qué está sucediendo esa situación? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues probablemente para que podamos comunicarnos de mejor forma, probablemente para que esté más a gusto en mi relación, probablemente para que pueda unirme más a mi pareja, para que pueda unirme más a mis hijos. ¿Para qué está presente esta situación? ¿Sí? ¿Para qué ahora mismo estoy sintiendo ese conflicto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Por lo tanto, si es que tú realmente entiendes ese para qué, es cuando nosotros podemos pasar a lo próximo, ¿sí? Tengo otra pregunta que dice, mi esposo juega naipes y ahora en este encierro está desesperado, ha tenido mucha paciencia, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Mira esto aquí, los tips para poder manejar la paciencia. Yo lo que te voy a decir es algo bien importante. La paciencia, pues, indiscutiblemente es algo que debe estar presente en la vida de cada uno de nosotros, pero es una lección, ¿sí? Paciencia, ¿de dónde viene? Pues obviamente, mire, aquí muchos lo catalogan como la ciencia de la paz, y es buscar paz, ¿sí? Y es buscar paz. Y para que exista paz, desde luego que nosotros tenemos que sentir conflicto, o sea, es del opuesto, el yin y el yang, la oscuridad que nos permite a nosotros valorar la luz. Si es que no existiría oscuridad, nosotros no podemos valorar la luz ni saber lo que es la luz. ¿Y por qué te digo todo esto de aquí? Porque muchas veces sí, lo que nosotros entendemos, y nuevamente volvemos al primer punto que tiene que ver con la convivencia, nosotros entendemos que convivencia tiene que ser todo, pues, maravilloso, que no exista conflicto, que no me estrese, que no me moleste. No, pero si es que hay una molestia, es importante pues identificarla para saber de dónde viene esto y poder resolverlo. Recuerda que esta situación que estamos viviendo nosotros ahora, ¿sí? Es una situación que justamente es consecuencia de muchas cosas que han estado pasando en nuestra vida. Y desde ahí yo sí quiero invitarte a que tú veas que tú también eres creador de todo lo que estamos viviendo, porque cada uno es creador de nuestra realidad. En mi caso probablemente viene de esa necesidad, por así llamarlo, en donde yo todo el tiempo decía, oye, cómo quisiera tener el tiempo suficiente para quedarme en casa todos los días, para estar con mis hijos todos los días, para poder pues dedicarme a hacer mis talleres y de pronto, ¿qué es lo que ocurre? Mira, me veo aquí en esto y lo que pasa es que pues ahora es cuando yo quiero empezar a aprovechar.
Y darme cuenta también que hay muchas cosas que me molestan y que ahora mismo lo que está pasando conmigo, y te lo digo realmente, me está permitiendo acomodar mis relaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces también lo que hacemos nosotros con nuestro trabajo, cuando salimos a nuestro trabajo, cuando estamos involucrados en un montón de cosas, es evitar, ¿sí? Tener las conversaciones profundas, evitar o probablemente tener distractores que no nos permiten ver lo que realmente es esencial y es ese núcleo familiar. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Está bien que seamos pacientes, pero si estás sintiendo ahora mismo una molestia, lo que tú quieres es identificarla, de dónde viene, qué es lo que quiero solucionar, ¿sí? ¿Qué es lo que verdaderamente ahora me está molestando? Y empezar justamente a trabajar sobre eso, ¿sí? Hablaba yo con una persona, justamente ahora que estamos creando nuevos talleres, haciendo algunas cosas, y esta persona me decía, oye, todos los días estoy ordenando mi casa, ya no sé qué más ordenar. Pero el tema no está en que tú ordenes la casa y puedes cambiar los muebles todos los días y puedes, me invento, barrer y limpiar las cosas todos los días, ya limpiaste todo. Pero el tema, lo que te está diciendo tu exterior, si es que no estás conforme con esto y sigues limpiando, no está en qué es lo que limpio afuera, sino lo que necesito limpiar aquí adentro. Y es ahí cuando necesito justamente de este momento de introspección, de este momento de interiorización, de este momento de meterme aquí profundo y entender qué es lo que necesito limpiar, de aquí, ¿sí? Y desde ahí, pues obviamente es cuando nosotros podemos crear algo diferente. Dice otra pregunta. Mire, estoy aquí. Van a haber distintas situaciones que pues obviamente también pueden presentarse en nuestra vida, y es quizás cuando tenemos un familiar que está enfermo, ya sea por alguna situación que podemos hablar en este momento, quizás algo leve, quizás como una gripe, o pues algo que sabemos que es pasajero, o quizás algo más profundo, si es que tenemos quizás, no sé, alguien que tiene ya una enfermedad terminal o tiene una enfermedad un poco más compleja, tiene Alzheimer y demás. Pero ¿qué es lo que ocurre nuevamente? Yo quiero preguntarme para qué todo esto está presente en mi vida y cómo voy a lidiar con esta situación. ¿Cómo y por qué o para qué la vida me está dando la oportunidad de vivir todo esto? ¿Y qué es lo que tengo que aprender de esta situación? Nuevamente recuerda, si de todas formas vas a vivir esta situación, elige vivirla desde el amor. Si es que nosotros estamos evitando el conflicto desde yo no quisiera, ¿por qué mis hermanos no se hacen cargo? ¿Por qué pues me toca a mí? ¿Por qué? En fin, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? El por qué simplemente lo que va a buscar es llevarme a dónde, hacia mi pasado. El para qué es lo que yo quiero entender. Ahora, dentro de todo esto de aquí, también nosotros lo que debemos entender es que si ahora mismo tú estás sintiendo una emoción, ¿sí? Y quizás me invento, en el caso de pues, los que están ahora mismo con algún familiar o con alguna persona que está enferma en casa, y que quizás, pues, esa responsabilidad también debería ser compartida con tus hermanos o pues con, no tengo idea, alguna otra persona más que está a tu alrededor, pero pues te tocó a ti. Mira cómo esto despierta, perdón, un millón de sentimientos en los que tú dices, pero mira, mi hermano, mi hermana, qué descomedido, qué descomedida, ¿cómo es posible que él o que ella, sí, no se haga cargo de papá o de mamá, sí? ¿O cómo es posible que yo esté viviendo una situación así? En ese momento lo que tú quieres ver es justamente que el tema el tema no es tu hermano o tu hermana, el tema eres tú. Y el tema eres tú, ¿por qué? Porque tú estás escogiendo vivir esto de aquí. Y muchas veces cuando yo busco echarle la culpa al otro, ¿sí? La verdadera molestia y las iras y todo esto de aquí que me produce, esto de aquí, no es lo que está haciendo el otro, sino lo que yo estoy dejando de hacer. Porque en algún momento yo quisiera tener, pues me invento, y esto te va a pinchar un montón de botones, ¿sí? La valentía que tiene el otro para decir, ¿sabes qué? Yo no me hago cargo de mi gente. Y lo que ocurre es que, mire, esto de aquí también es una opción, ¿sí? Y no con esto te digo, está bien, para nada. Simplemente lo que te digo es que hay opciones. Pero dentro de todas esas opciones, tú optaste por cuidar a ese familiar. Tú optaste por vivir esa realidad. Tú optaste por estar con la gente que ahora mismo está a tu alrededor. O sea, tú elegiste. Por lo tanto, eso es lo que me permite a mí ser responsable.
Y si yo elijo vivir esta situación, pues nuevamente, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente te lo digo, elige vivirlo desde el amor. Y listo, deja de estar en esa posición de víctima y comienza a crear lo que verdaderamente es importante, que es, pues, sacarle provecho y sacarle jugo a lo que estás viviendo ahora. Ahora, continuemos un poco con esto de aquí. Y mire esto de aquí. Si bien es cierto, los conflictos son importantes y es importante que nosotros identifiquemos lo que está sucediendo, perdón, para poder nosotros evitar conflictos más adelante, algo que va a ser fundamental es que nosotros podamos poner qué normas, sí, y reglas en nuestra familia. Por lo tanto, el tercer punto y el punto que es valioso y que ahora quiero invitarles a todos los que están justamente mirando esta videoconferencia, especialmente, escúchame bien, si es que tú has sido parte de nuestro proceso, de nuestro programa de liderazgo, tú sabes lo importante que es tener reglas. Y desde allí lo que quiero invitarte también a todos nuestros familiares y amigos es a que se den la oportunidad justamente de, ¿qué? De crear normas como familia, reglas como familia. ¿Sí? Si como familias no ponemos reglas o acuerdos con parámetros de convivencia, es muy complejo que lleguemos a experimentar una convivencia sana. Completamente difícil. ¿Por qué razón? Porque cada uno está jugando un juego totalmente distinto. Imagínate que ahora nosotros nos reunimos, sí, como familia al final del día para poder tener un momento de distracción y lo que ocurre es que, me invento, los 5, los 6, los 7 miembros, los 2 miembros de la familia, no sé cuántos están ahora mismo contigo, se sientan a la mesa y dicen, listo, vamos a vivir un momento de esparcimiento. Y lo que ocurre es que el uno saca cartas y decide jugar 40. El otro decide jugar póker. El otro saca, me invento el Monopolio y empieza a jugar Monopolio. Y el otro empieza a sacar el Pictionary y empieza a jugar Pictionary. El otro decide jugar juegos de video, ¿sí? El otro, me invento, va a jugar, párenme la mano. Y lo que ocurre es que cada uno jugando un juego totalmente diferente, pero quieren crear algo en común, lo que va a pasar es que a la final no se van a entender y no van a poder aprovechar el momento para poder tener ese momento de comunión. Es lo que pasa en el juego de la vida. Nosotros tenemos que tener las reglas claras y saber cómo es el juego. Y esas reglas únicamente las pueden poner ustedes como familia. ¿Por qué razón? Porque incluso si es que tú, tus reglas, quieres ponerlas, me invento, quieres imponer a tu familia las reglas que pues tiene en este caso tu hermano, tu hermana, el vecino, la vecina, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? No se aplican. ¿Por qué? Porque solamente depende de ti y tú eres el responsable de crear aquellas reglas que les permitan a todos estar a gusto, ¿sí? Recuerda, esa convivencia sana habla de ¿qué? De respeto a la dignidad del otro, de respeto a los derechos y deberes de todos. Entonces, de allí es importante que podamos crear algo que nos permita a todos estar en paz. Ahora, mira esto de aquí, ¿sí? Tú eres responsable de tus actos y las consecuencias, escúchame bien, ¿sí? Deben ser participativas y justamente eso es parte de vivir en democracia. El que nosotros ahora mismo, ¿sí? Podamos crear esto en nuestra familia hace que después nosotros podamos llevar esto a la sociedad y aprendamos a vivir que parte de eso es la democracia. Ahora, indiscutiblemente como papá y como mamá, nosotros somos los responsables de poder crear que el marco contextual dentro del cual vamos nosotros a crear estas reglas sea un marco contextual que tiene que ver con el hogar que tú diriges, ¿sí? Pero sí desarrollarlo desde la democracia, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, preguntarle a tus hijos qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, y mirar si es que eso está dentro de los parámetros que ustedes como papás también responsables vamos a querer vivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque tampoco es que ahora por democracia, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacer lo que los hijos quieran. No, debemos ser una guía. Pero ¿qué es lo que ocurre? Sí, el momento de ser una guía también está en que nosotros podamos, como parte de esa democracia, que sea algo participativo y que podamos hacerle entender al otro del por qué o el para qué la regla esta está presente en nuestra casa. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Mira esto aquí. Queremos que los hijos sean maduros, ¿sí? Hazlos parte de la realidad, hazlos parte de la familia. Y es el cuarto punto, ¿sí? Y un punto bien importante. Participación significa hacerlos parte, ¿sí? Participación significa hacernos a nosotros también parte. Parte de la solución, parte del conflicto, parte de todo lo que estamos creando. ¿Por qué? Porque yo soy el autor, yo soy el responsable.
Déjale saber a tus hijos y déjale saber a todos los miembros de la familia qué es lo que pasa, cómo te sientes, qué es lo que ocurre. ¿Sabes qué? Hoy me siento agobiado. Hoy me siento agobiado porque no fue un buen día en el trabajo. Hoy me siento agobiado ¿por qué? Porque pues me siento preocupado porque no sé cómo voy a manejar esta situación el día de mañana. Me siento agobiado ¿por qué? Por la enfermedad que ahora está pasando mamá. Me siento agobiado por la situación que estamos viviendo. Me siento agobiado ¿por qué? Porque pues entiendo que tu comportamiento, lo que tú dijiste, lo que tú hiciste, causó este malestar en mí. No diciéndole tú eres, no estoy juzgándole a la persona, pero esta cosa de aquí, ¿sí? O sea, pero deja saber lo que está ocurriendo. ¿Sabes qué? También dejarle saber a los hijos, pues obviamente los conflictos, pero de una manera que sea una manera que no genere más alarma de la que tenemos. Pero sí dejarle saber, oye, ¿sabes qué? Pues ahora mismo lo que ocurre es que, pues me siento de esta forma. Ahora mismo hay que manejar esta forma, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Comenzamos a crear justamente este tema de ser participativo. Poder hablar con las otras personas de lo que nos preocupa o no nos preocupa. Pero una de las cosas que nosotros hacemos como padres, lamentablemente, es que no dejamos o no permitimos que ellos sientan y vean la realidad. ¿Para qué? Pues supuestamente para poder cuidarlos, protegerlos, y en ese momento lo que estamos creando simplemente son gente inútil, y duela al que le duela. Y lo que ocurre es que pues, si es que me invento, pues estamos ahora mismo en esta situación y que es algo real. Y lo que pasa es que pues ya estás tú cocinando, ya papá está trabajando, pues tu hijo que lave los platos, o sea, que apoye, ¿sí? O probablemente nos turnamos, ¿sabes qué? Mañana tú eres el encargado de hacer el desayuno. No, pero es que a él no le gusta. Oye, pero es que aquí no se trata solamente de hacer las cosas que te gusten o no te gusten. Hay un montón de cosas que como adultos no nos gustan hacer, pero ¿sabes qué? Parte de la vida está también en eso. Y el que nosotros hagamos esto, lo que estás enseñándole a tu hijo es justamente a ser parte. ¿A qué? A que sea, mire esto de aquí, un adulto emocional, a que pueda tramitar sus emociones. Y aunque no le guste, pues tú enseñarle a manejar las cosas, porque el día de mañana no se trata solamente de hacer lo que nos gusta o no nos gusta. Se trata también, pues obviamente, de seguir reglas. Y también aprender a mirar que, pues hay cosas que yo puedo decir que me gustan o no me gustan sin que me tome a personal. Pero recuerda, el tema es que todos seamos parte, que todos aportemos, que todos hagamos algo, ¿sí? No sé si es que hasta aquí tienes alguna pregunta o algo que quisieras que manejemos. Si es que hay preguntas, recuerda, me pones allí, pues por chat y pues ahí les vamos resolviendo. Como quinto punto, que es algo fundamental después de nosotros haber manejado, recuerda, primero, identificar cuál es el tipo de convivencia y cómo vamos a trabajar una convivencia sana como punto número uno, ¿sí? Como punto número dos, mirar que los conflictos son esenciales para poder, pues, desarrollarnos como familia. Y la idea es sentir el conflicto, entender para qué está allí y pues es nuestra oportunidad para poder resolver algo y crecer como familia. Como tercer punto, realmente poner normas y reglas de convivencia que nos competen a todos, ¿sí? Como cuarto punto, participar todos y pues obviamente ser parte de. Y como quinto punto, pues algo que es fundamental tiene que ver con ¿qué? Con la eliminación de violencia. Y cuando hablamos de la eliminación de violencia, hablamos de que como seres humanos y como sociedad, vivimos en una sociedad violenta, una sociedad en donde no hace falta sino que pues una persona piense diferente que otra y es motivo suficiente como para poder entrar en un conflicto o poder caer en esos actos de violencia. Si ahora mismo nosotros nos ponemos a ver el ejemplo, por ejemplo, del Facebook, ahora yo escribo en mi Facebook, a partir de hoy yo elijo ser vegetariano. ¿Y qué es lo que ocurre? El hecho de que yo publique que decido ser vegetariano supuestamente le da derecho a la gente de opinar cualquier cosa y ponerme aquí, no, pues, pero qué pendejo, qué novelero, que no sé qué, que es un relajo, que eso no funciona, que tú y tus cosas. Y lo que ocurre es que, pues, mira, esto de aquí es el conflicto que como sociedad vivimos y que genera una mayor cantidad de violencia. No respetamos las opiniones de los otros y justamente nos tomamos todo a personal.
¿sí? Por lo tanto, es algo que nosotros debemos entender que, pues, parte de la convivencia sana tiene que ver con el respeto al otro. La violencia, como justamente me ponían allí en las preguntas, ¿sí? No tiene que ver únicamente con la violencia física. De hecho, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Pues indiscutiblemente empezamos y empiezo hablándote de esta violencia que tiene que ver con qué, con crear conflicto a partir del pensamiento del otro, pero vamos aumentando. Si es que esta violencia, ¿sí? Pues obviamente se sostiene, puede llegar a una violencia que es mucho más allá, que es esa violencia física que pues para nada te va a apoyar a construir eh, la convivencia consciente y la convivencia sana que tú te mereces o que tú quieres crear. Por lo tanto, tú quieres ver que la violencia en ninguna de ninguna de las formas es algo que nos permite crear cosas grandes. Gandhi decía, y es algo que te decía, nosotros debemos ser duros con los problemas, pero delicados con las personas. Saber cómo manejar las cosas, saber cómo crear justamente situaciones donde podamos erradicar la violencia como parte de nuestra vida. Aprender justamente a qué, a modelarnos en cuanto a nuestras conductas y poder manejar nuestro entorno, ¿sí? Ahora, mira esta cosa de aquí, que es algo bien importante, lo que me escribes acá es, la violencia no solo es física, sino también verbal, desde luego que sí, y mira la forma en la que nosotros nos comunicamos, ¿sí? Ahora, hay algo bien importante y es que, pues, así de duro como son los golpes físicos, también son los golpes que nosotros tenemos a través de nuestras palabras. Y en ocasiones una palabra hiere más que pues un golpe. Por lo tanto, debemos ser conscientes de todo lo que estamos manejando. ¿Cómo podemos ayudar a salir? Me ponen aquí, el integrante menor de la casa está empezando a deprimirse. Por más que lo incluimos en actividades diversas en casa, él quiere salir y se siente atrapado. ¿Cómo podemos ayudarle para que, para que, para que entienda que no podemos salir? ¿Sí? Mira esta cosa de aquí. No sé si ustedes han visto la película La vida es bella. Desde allí, este es un ejemplo clarísimo de qué, de lo que se puede hacer en este caso con nuestra gente. Podemos nosotros estar en casa, pero se trata de cómo vamos a crear algo diferente, ¿sí? Y ahí viene un tema tan importante que es cómo nosotros escogemos vivir esta situación. De hecho, se trata de qué, de que ahora como seres humanos estamos volviendo a algo que nosotros no hemos podido mirar anteriormente como sociedad, que es vital, y es ese espacio de silencio, porque nos metimos en un trajín tan grande en nuestro día a día que lo que ocurre es que ahora es todo tan acelerado. Y de hecho, ¿qué es lo que pasa? No sé si es que te ha ocurrido, pero de pronto nos damos cuenta de que ahora el tiempo pasa muchísimo más rápido que antes, ¿sí? Me refiero pues a aquellas personas que quizás tenemos 20, 30, 40, 50, 60 años, nos damos cuenta de que cuando éramos niños quizás el tiempo era un poco más lento, pero era el ritmo de vida que nosotros vivíamos. Pero lo que ocurre es que ahora, desde cuando nacen los niños, ya que la estimulación temprana, y sobreestimulamos a nuestros hijos, nos vemos sobreestimulados a nosotros mismos que necesitamos algo más, algo más, algo más, algo más, algo más. Y de lo que se trata es que por un momento hacer un alto, mira cómo la vida nos está diciendo, haz un alto, ¿sí? Y ten espacios incluso para poder aburrirte. Una cosa distinta es estar deprimido y otra cosa es distinta estar aburrido. Estar aburrido es espectacular. Y de hecho, lo que ocurre también en muchos de los casos, y escúchame bien, con esta depresión, lo que hace es que la depresión lo que hace es bajarte, o sea, ralentizar nuevamente las cosas. Y lo que te dice es desacelera en tu vida, frena, frena y aprendamos a manejar las cosas de forma simple. Si es que ahora mismo tu hijo, me invento, quiere salir, ¿sí? Pues obviamente tienes que explicarle que no es posible. ¿Por qué razón? Porque hay algo importante que está sucediendo en el mundo y debe entender. Pero la idea es justamente qué es lo que vamos a crear, qué es lo que ahora mismo él está buscando o ella está buscando. Y desde allí podemos ser creativos. Había un dibujo animado que yo veía cuando era un niño, ¿sí? Que era de un niño que con su imaginación iba creando una serie de aventuras. Pues mira cómo ahora nosotros podemos justamente crear esa serie de aventuras. Poder crear probablemente, no sé, el que pues en la sala creamos, pues me invento, una acampada, ¿sí? El ver cómo de pronto, no sé, comenzamos a crear cosas totalmente diferentes. Lo que está creando ahora este momento es que nosotros podamos echar mano de nuestra creatividad, la
capacidad de crear que tenemos. Y desde allí nosotros, pues obviamente, podamos que pues solventar todo esto. Podemos traer el espacio de afuera adentro de la casa, pero está en nosotros. Sin embargo, nuevamente, como te digo, mira esa película La vida es bella, y si no lo has visto, pues nos va a dar una gran lección de cómo podemos manejar las cosas. ¿Sí? Dice aquí, yo les castigo a mis hijos, pero no sé cómo dejar de hacerlo. Cuando no hacen algo, primero grito y luego les doy con la correa. Mira esta cosa de aquí. Hay una cosa bien importante, y lo que yo te quiero decir es que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el rol que hacemos y tenemos de papás, ¿sí? El rol que tenemos como papás es el rol de ser papá, no el rol de ser amigo. Y como papá está en mis manos justamente el saber guiar a mis hijos y saber poner límites. Y quiero entender justamente cómo voy a manejar esos límites y cuáles son las consecuencias. Yo no te puedo decir si es que está algo bien o si es que está algo mal, pero sí te puedo decir que las acciones que tú tengas ahora no solamente van a repercutir, ¿sí? En este momento en la convivencia, sino van a repercutir en la vida de este ser humano. Hay ciertos castigos en los que nosotros podemos ser duros, ¿sí? Firmes más que nada. Pero mira si esto de aquí, pues el castigo que tú estás teniendo ahora, lo que va a repercutir es probablemente a minar el autoestima de tu hijo o a destruir la relación. Por lo tanto, sí es importante que nosotros sepamos de qué forma manejamos este tema, ¿sí? Y desde allí tú quieres ver que, pues, el hecho de que nosotros nos pongamos a gritar o que nos pongamos a golpear a nuestros hijos, ¿sí? No es que va a cambiar la situación como tal. Eso no significa que yo te estoy diciendo si es que debes hacerlo o no debes hacerlo, ¿sí? Tú como padre realmente debes sentir qué es lo que en ese momento es adecuado y qué es lo que tú deberías manejar y por qué estás manejándolo de esa manera. De hecho, mi invitación justamente está en que tú puedas, una vez ya lo manejaste de esa forma, ya pues reprimiste a tus hijos de la forma en la que lo manejaste, ya lo hiciste ya, o sea, acepta esa situación, acéptalo, o sea, ya fue. Pero sí piensa una vez haya terminado el conflicto, pues ahora después, cuando ya los mandaste a dormir, ¿sí? De que es un momento pensando de qué es lo que tendrías que hacer para que eso no se repita. ¿Por qué? Porque si ahora mismo tus hijos no están entendiendo algo y lo que ocurre es que les grito y pues obviamente después tengo que recurrir a la violencia física, sí, debería preguntarme qué es lo que yo deje de hacer como padre para que eso esté sucediendo, o qué es lo que yo deje de hacer como mamá para que eso esté sucediendo, o qué es lo que dejamos de hacer como pareja. Y eso es algo que tenemos que pues obviamente manejarlo, ¿sí? Y pues el día de mañana, ¿qué es lo que ocurre? Nuevamente volvemos al punto 4 que tiene que ver al punto 3, perdón, que tiene que ver con qué, con reglas y normas, ¿sí? Pero nuevamente lo que te digo es, busca erradicar la violencia. ¿Por qué? Porque esa violencia el día de mañana no solamente que la van a repetir tus hijos, sino que adicionalmente esto de aquí, pues la vas a tener que vivir en carne propia, porque todo lo que siembras se cosecha. Y es importante que nosotros, pues, justamente sepamos cómo manejarlo, ¿sí? Me ponen otra pregunta aquí, tiene que ver con qué. Que ahora con esta cuarentena las horas son más lentas, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Hay tensión, y desde luego que va a haber tensión por la situación que estamos viviendo, pero hay tensión depende de la interpretación que tú le estés dando, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y ahora me voy a meter un poquito hablando del tema de la tensión que tenemos, ¿sí? A seguir adelante con esta charla, y lo que te digo es, como parte de la violencia, tú quieres ver también la tensión producto de lo que estamos nosotros ahora trayendo a nuestra casa. Si es que todo el tiempo estás pendiente del chat y viendo las noticias y que ahora ya no hay 2 muertos, ahora hay 100 muertos, ¿sí? Y todo el tiempo me estoy llenando las noticias negativas que abundan en las redes, abundan en los chats, abundan en todos lados y lo que ocurre es que, pues ahora mismo lo que sucede es que, pues tengo más noticias negativas que positivas y todos nos vamos a morir, llegó el fin del mundo y no sé cuántas cosas. Mira que esa tensión aumenta, ¿sí? Pues el conflicto dentro de casa.
o hace que efectivamente donde no podría haber tensión o donde debería estar, donde deberíamos manejar una emocionalidad diferente, lo que tenemos ahora es un ambiente tensionante, ¿sí? Por lo tanto, mira cuál es la noticia que tú tienes, o sea, mira cuál es la información con la que te nutres. Cuando hablamos de violencia, nosotros tenemos que ver también de qué forma nosotros estamos comenzando nuestro día. Si es que comienzo con gritos, si es que comienzo con peleas, si es que comienzo desde poder, lo primero que hago cuando abro los ojos es mirar el chat y llenarme de un montón de información, de ahora hay más muertos y cada vez la cosa es más compleja, ¿sí? Donde, mire, estoy aquí, lo que paso viendo todo el día es películas que traen un montón de violencia, o paso jugando un montón de videojuegos que probablemente lo que hacen es alterarme más. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que nosotros necesitamos mirar. ¿Por qué? Porque si es que esa violencia, ¿sí?, viene a aumentar el grado ya de temor, de miedo, pues las situaciones que estoy viviendo, no voy a conseguir absolutamente nada que sea positivo. Por lo tanto, sí es importante, sí, justamente mirar todos los factores que son parte de mi día a día y ver cómo reduzco la violencia al mínimo. Eso no quiere decir que no veas una película de superhéroes, de guerra, o si es que te gustan los videojuegos, de pronto juegues, pero sí que nosotros podamos también ponerle un límite, que podamos saber quiénes sí nos están acompañando, de qué forma lo hacemos, cómo lo manejamos de una manera oportuna, qué es lo que estamos haciendo para poder erradicar esa violencia. Y por sobre todo, nuevamente recuerda, lo más importante no es lo que yo te esté diciendo ahora aquí, lo más importante es lo que tú sabes, sí, hacer. ¿Por qué? Porque en ti están todas las respuestas que estás buscando. Y ahí es cuando pasamos al punto número 6, que tiene que ver con qué, con que, mire, estoy aquí, todo lo que te hemos dicho y todo lo que te he dicho yo el día de hoy, pues tiene un valor para poder ser aplicado en nuestra vida y pues con nuestra familia para poder crear esa convivencia consciente. Sin embargo, lo más importante es este punto número 6, que tiene que ver con qué, con tu comportamiento. Lo que se hace en casa, lo que tú dices, escúchame bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy la fuente y lo que ocurre es que el efecto es lo que está pasando a mi alrededor, ¿sí? Por lo tanto, no importa tanto lo que yo diga, sino cómo soy. Lo que yo digo, escúchame bien, no tiene valor si es que mis acciones no son coherentes con aquello que estoy manejando. Por lo tanto, es importante que podamos nosotros ahora mismo, ¿sí? Y darme cuenta justamente y ser consciente de cuáles son los pensamientos que están presentes en mi vida. Si yo soy consciente de mi comportamiento, si yo soy consciente de mis emociones, ¿qué es lo que ocurre? Voy a poder crear justamente una convivencia consciente, ¿sí? El que yo sea consciente, el que yo sea consciente, escúcheme bien, va a traer definitivamente resultados completamente diferentes, ¿sí? En mi familia, porque voy a ser consciente de las emociones que estoy teniendo, voy a ser consciente de dónde parten las emociones, voy a ser consciente de cuál es el malestar, voy a ser consciente de qué es lo que tengo que crear, voy a ser consciente de cómo estoy manejando mi familia, voy a ser consciente de que probablemente el conflicto que estoy viviendo no tiene que ver con mi familia, sino con el trabajo, voy a ser consciente de que quizás la otra persona reaccionó de tal manera, ¿por qué? Porque quizás está asustado, asustada, y la idea es que esa parte de conciencia me va a permitir a mí trabajar y manejar las cosas de una forma completamente diferente. Me ponen aquí como pregunta, si estás en la posibilidad de estar infectado, ¿cómo consigo dominar el miedo? ¿Sí? O la preocupación. Mira, estoy aquí, pues es una de las posibilidades que nosotros tenemos, ¿sí? El que quizás uno de nosotros o algún familiar nuestro podría estar infectado. Y la idea es que, pues obviamente que vivamos, ¿sí? Esto desde la mejor forma posible, como te digo, o sea, si es que de todas formas tienes que vivir la situación, buscar vivirla desde dónde, desde un momento de paz, desde un momento de quietud, desde un momento de pues estar lo más centrado, ¿sí? Pues posible para poder manejar la situación. Si entras en pánico y comienzas a pensar es que me voy a morir, es que me voy a morir, es que esto es una pendejada, es que ya se fregó, es que no sé cuántas cosas, ¿qué es lo que ocurre? Vas a grabar justamente el tema. Y recuerda, ¿sí? Nosotros como seres humanos tenemos este,
el cuerpo físico, que es el cuerpo al que pues probablemente mayor atención le hemos dado durante mucho tiempo, pero sobre este cuerpo físico viene el cuerpo energético, el cuerpo emocional, y luego de esto viene nuestra mente, ¿sí? De esto nosotros, lo que yo quiero invitarte es que si es que nosotros logramos dominar nuestro pensamiento, que es lo que ocurre, tenemos la posibilidad de incluso influir en la parte física. Y eso lo hemos demostrado mil veces cuando hemos estado en los talleres y hemos podido ver lo fuertes que nos ponemos cuando tenemos un pensamiento positivo y lo débiles que nos ponemos cuando estamos, sí, justamente en ese pensamiento negativo. Por lo tanto, es importante que dónde estamos enfocados y qué es lo que estamos pensando y qué es lo que estamos creando. Si nuestro foco está ahora mismo en ver el virus, en ver el virus, en ver el virus, ¿qué es lo que va a pasar? Pues estás siendo un imán para poder atraerlo. Y te guste o no te guste, creas o no creas, es lo que yo les estaba hablando justamente en algún momento y hablábamos cuando hemos asistido a los talleres de CIMA, ¿sí? La ley de la atracción. Si tú crees en la ley de la atracción o no crees en la ley de la atracción, ¿qué es lo que pasa? A la ley le da lo mismo. Pero lo que ocurre es que definitivamente nosotros atraemos, sí, lo que creemos, atraemos, sí, donde está nuestro pensamiento. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos manejar este pensamiento y mira esto de aquí. Si no lo tienes, no pienses en esto de aquí. Y si ya lo tienes, busca la manera de solventar y manejar la situación. Sí, me ponen aquí. Una persona que fue importante para mí fue muy duro al darme un consejo y eso me molestó demasiado. Sí, y dejé de comprometerme con él, con la situación que estaba manejando y esa decisión que tomé ahora me afecta. Mira, estoy aquí, te voy a decir algo y que es algo bien importante, ¿sí? Nadie te puede hacer sentir de una manera que tú no permitas, ¿sí? Sentirte. Y realmente el cómo tú te sientes es tu responsabilidad. Y esto es algo que no nos gusta escuchar. Yo te decía alguna vez, un maestro mío me decía, si bien es cierto, el ser humano es el ser más evolucionado de este planeta, es el único que no tiene ni idea de qué es o de quién es. ¿Por qué razón? Porque mire, estoy aquí. Si yo a un pájaro le digo, tú eres un perro, ¿sí? Pues el pájaro lo que hace es simplemente me ignora y lo que hace es que él es un pájaro, él vuela y él hace lo que tiene que hacer, no es que se pone a ladrar. Pero lo que ocurre es que el ser humano es el único que no tiene ni idea de quién es. ¿Por qué razón? Porque si tú le dices a un ser humano, tú eres un burro, ¿qué es lo que pasa? Se comporta como un burro y al que le caiga el guante, que se lo chante. Y desde aquí te lo digo con todo el respeto del mundo, ¿sí? Tú quieres ver que esa persona quizás fue muy dura, ¿sí? Al darte un consejo, pero tú quieres preguntarte, oye, ¿quién fuiste tú en ese momento? ¿Para qué? Para pedir el consejo, ¿sí? ¿Quién fuiste tú en ese momento para que te den ese consejo? ¿Sí? Y desde ahí mirar que de una u otra manera tú eres la responsable de haber creado esa situación y tienes también en tus manos la responsabilidad de saber cómo lo manejas. Si algo que te dicen no te está funcionando, si inclusive ahora mismo, mira esta charla de aquí no te funciona, ¿qué es lo que ocurre? Pues simplemente suéltalo. No pasa absolutamente nada, no te tomes las cosas a personal. Mira, estoy aquí, la situación que estamos viviendo hoy como país, hoy como sociedad, nos deja saber que, oye, hemos estado perdiendo el tiempo en cosas que son totalmente vanas, que nos hemos estado tomando a personal muchas cosas que realmente a la final no nos llevaron absolutamente a nada. Por lo tanto, lo importante es dejar fluir las cosas. Y si es que ahora mismo te está afectando la decisión que tú tomaste, tienes la posibilidad de que de volver a tomar otra decisión, de hacer que las cosas sean distintas, pero no te quedes allí encerrado o encerrada o no te quedes allí enmarcado o enfrascado en una situación que no te está funcionando. Todos tenemos la posibilidad de rediseñarnos y si ya dijiste algo o hiciste algo que no te funcionó, pues listo, borrón y cuenta nueva y yo manejo las cosas pues obviamente como a mí mejor me convenga, buscando hacerlo desde dónde, desde el amor. Por lo tanto, sí, está en tus manos generar algo diferente. Ponen aquí otra pregunta y dice, buenas noches, saber si mi hermana está en pánico, a ver, mire esto aquí, saber qué puedo hacer si mi hermana está en pánico con todo lo que está pasando, sí, qué hacer para darle ayuda y darle tranquilidad en este momento.
Pues mire, estoy aquí, nosotros tenemos a nuestros seres queridos y muchas personas que están a nuestro alrededor justamente han entrado en un momento donde están manejando este tema del pánico, del miedo, y realmente, pues, como lo hemos publicado en varios videos que hemos sacado y en varios artículos, pues el verdadero virus es el miedo. Y desde allí de lo que se trata justamente es que poder tranquilizarnos y poder ver que esto va a pasar, ¿sí? Y quiero dejarte saber esto de aquí. Yo veía el otro día las noticias y veía un poco de cosas que estaban sucediendo y veía justamente y sentía y siento pues este tema de la cuarentena y desde allí me ponía a pensar que esto quizás se puede comparar a una guerra de las que vivieron nuestros abuelos y distintas otras situaciones más complejas. Y lo que ocurre es que de todas formas vamos a salir de esta, pero se trata justamente de cómo vamos a enfocarlo todo esto de aquí. Recuerda que si nosotros entramos en ese pánico, lo que hacemos es que tenemos incapacidad para poder manejar las cosas. Y es desde allí cuando yo quiero invitarles a todos y a todas ustedes que tienen estas herramientas valiosísimas de nuestro proceso maravilloso de CIMA, que puedan justamente ser fuente de transformación para sus familias y puedan crear tranquilidad, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer nosotros esto de aquí? Pues, mire esto de aquí, mirando otras cosas o mirando hacia otro lado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ahora mismo yo te digo esto, y es un ejemplo clarísimo. Todos nosotros en este momento estamos pensando en algo, pero ¿qué ocurre si es que yo te digo, no pienses en elefantes rosados? Lo primero que ocurre es que se nos viene a la mente un elefante rosado, a pesar de que no era algo que estaba presente en nuestra vida o no era algo que era nuestro foco, ¿sí? O foco de atención. Por lo tanto, es súper importante que nosotros podamos desviar nuestra atención a las cosas positivas. Si es que tu hermana ahora mismo está sintiendo ese pánico, si es que alguien más está sintiendo ese pánico, busquemos la manera de qué, de entender pánico, a qué es lo que le estoy teniendo, cuál es mi miedo, cuál es el origen. Recuerda lo que habíamos topado nosotros en el punto 2, mirar el conflicto. Entonces, el pánico es que pues se puede contagiar mi familia, que pues mi hijo chiquito se puede morir, que no sé qué, que papá o mamá le puede pasar esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lejos de centrarme en que esa catástrofe puede ocurrir, debería darme cuenta de que la verdadera razón que me va a sacar de todo esto es que, oye, en lugar de estar enfocado en que todos nos vamos a morir o esto de aquí es una desgracia, enfoquémonos en lo que es importante porque tú estás diciendo detrás de tus palabras que lo que te importa tanto a tu hijo que no quisieras que le pase algo malo. Por lo tanto, disfruta en este momento de él o de ella, en lugar de estar que, pues, probablemente distraído de esto, pensando en qué nos va a pasar. Y desde ahí quiero que veas cómo, ¿sí? Pues, desde el tiempo en el que estamos en cuarentena hasta acá, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por un sinnúmero de situaciones complejas y absolutamente duras y tremendas que no tienen nada que ver con el coronavirus? Quiero que veas cuántos de nosotros, sí, ahora mismo, pues hemos vivido o sabemos de muchas otras personas más que pues están viviendo situaciones durísimas y no tienen nada que ver con esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Mira que no estamos exentos de muchas situaciones que pueden ocurrir en nuestra vida. Aprovechemos el tiempo y aprovechemos el aquí y el ahora, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Algo bien importante justamente está en que nosotros podamos enfocarnos en un recurso que es importantísimo para poder solventar justamente todo esto. Y es ahí cuando te decía, el primer cuerpo y el cuerpo al que le damos nosotros toda la energía es que, pues, nuestro cuerpo físico. Sin embargo, más allá de este cuerpo físico, justamente viene que el siguiente cuerpo, que es el cuerpo energético, y es nuestra energía, cómo está nuestra energía. Y desde ahí debemos mirar qué es lo que estamos haciendo para poder mantener esa energía alta. Pero sobre ese cuerpo energético está el cuerpo de qué? De las emociones. Y estas emociones afectan nuestra energía y afectan nuestro cuerpo físico. Sobre este cuerpo de las emociones está nuestra mente. Y la mente es la que rige las emociones, la energía y el cuerpo. Pero sobre todo, escúchame bien, sobre todos estos cuerpos viene el quinto y el más poderoso, que es nuestro cuerpo espiritual. Como está tu espíritu, que es lo que ocurre, va a verse reflejado en los otros cuerpos y definitivamente vamos a crear la situación que queremos crear. Por lo tanto, es fundamental que nosotros en este tiempo podamos cultivar esta parte espiritual. Si tú crees en Dios, pues mira la forma justamente de acercarte a Él. Si tú crees en la meditación, en la luz, mira la forma pues obviamente de centrarte en ese, pues,
en ese centro, en ese ser, en esa luz que está dentro de ti. Pero busquemos justamente en este tiempo tener un momento de calma que nos permita a nosotros conectarnos con esta parte espiritual que va a lograr justamente darnos este equilibrio. El sexto punto habla de nuestro comportamiento, que es lo que estábamos hablando, y parte de nuestro comportamiento tiene que ver con qué, con que seamos conscientes de todo esto de aquí, pero que también podamos nosotros, antes de, pues, hacer algo o antes de decir algo, lo hagamos desde dónde, desde esa parte consciente, ¿sí? Cuando hablamos de consciente, hablamos de la conciencia. ¿Y esa conciencia habla de qué? Pues cuando hablamos de la conciencia, es de esa conciencia de unidad, de la fuente, del todo, del origen, de Dios, de aquello en lo que tú crees. Y volvemos al tema de la espiritualidad. Si tú logras crear esa unidad, si tú logras crear esa introspección, ese viaje interno, ¿sí? Y pues estás en equilibrio, lo que va a ocurrir es que desde allí vamos a poder afectar de forma positiva los otros puntos y vivir una convivencia que valga la pena. Estos no son sino tips buscando que lo que estamos viviendo ahora sea una oportunidad para poder construir el mañana, para poder construir el ahora, para poder construir la vida que nos merecemos, ¿sí? No sé si es que tienes alguna otra pregunta más, algo que quisieras pues que te conteste o que resolvamos en este momento, como para ir finalizando todo esto. Perfecto. Quiero agradecerte infinitamente por ser parte de estas charlas que tenemos, pero por ser parte principalmente de este despertar de conciencia. Quiero dejarte también con una tarea bien importante. ¿Por qué razón? Porque todo lo que estamos haciendo nosotros no sirve absolutamente de nada si es que no lo aplicamos con nuestra familia. Por lo tanto, mi invitación es que, así como te estás dando el tiempo para ver una película, así como te estás dando el tiempo, pues probablemente, no sé, para jugar cartas, para jugar Monopolio, para jugar a lo que estén jugando, para poder compartir, para poder convivir, o incluso, mira esto de aquí, para poder compartir la cena hoy en la noche, ¿sí? Quiero que te des el tiempo para poder crear ese alimento espiritual, para poder crear estos parámetros y para poder crear algo diferente, ¿sí? Y cosas extraordinarias con la gente de tu vida. Desde ahí recuerda, busca la manera de hablar con ellos. Y antes de que suceda el conflicto, habla con ellos y diles qué es lo que tú crees que nos trae conflicto. Busca abordar los temas y busca poner justamente esas reglas y parámetros claros, desde el respeto y desde la participación de todos, evitando cualquier señal o cualquier tipo de violencia y sobre todo recordar que todo eso que tú quieres crear depende de ti. Quiero dejarte con esta tarea justamente de qué, de reunir a tu familia y de crear esas normas de convivencia, de crear esos acuerdos que te permitan y que nos permitan a todos, pues, poder afrontar esta nueva era. Lo que está pasando no solamente nos está afectando a nivel de sociedad, sino que, escúchame bien, la familia es el núcleo de la sociedad. Por lo tanto, lo que ocurre es que la forma de vivir y la forma de ver el mundo va a cambiar totalmente. Desde luego que sí. Pero nosotros podemos hacer que eso sea, ese cambio sea en positivo, para bien. Y desde allí lo que te invito es que nosotros podamos ahora, sí, justamente, crear y sentar esas nuevas bases con las que queremos enfrentar este nuevo milenio con nuestra familia, ¿sí? Este nuevo milenio con las personas que son parte de nuestra vida. Por lo tanto, sí, te invito nuevamente a que puedas aplicar estas herramientas y en una conversación responsable, dejando de lado cualquier rencilla, cualquier situación, cualquier juicio, ¿sí? Y no tomándonos las cosas a personal, poder crear justamente que este sea un espacio de crecimiento para todos. De mi parte, lo que quiero decirles es que, pues, estoy aquí para poder apoyarles de todo corazón. Que Dios les bendiga, que pues este momento sea un momento de reflexión, de amor, de aprovechar el tiempo con nuestra familia, de aprovechar. ¿Hace cuánto tiempo, escúchame bien, no tenías que despedirte de tus hijos, sí, para salir a trabajar? Hoy los tienes, aprovéchalos, hoy los tienes. ¿Hace cuánto tiempo probablemente si estás con papá o con mamá, no tenías tanto tiempo para poder compartir con ellos? Hoy aprovéchalos, ¿sí? Porque escúchame bien, la vida es tan frágil y no es por ponerme pesimista, ni mucho menos, pero no sabemos si el día de mañana los vamos a tener.
Por lo tanto, aprovechemos al máximo, aprovecha tu tiempo, aprovéchate a ti, haz lo que quieras hacer. Este momento diseña, crea, sí, vuélvete creativo. Si es que quieres un día para ver televisión, pues ten tu día para tener televisión y hazlo, ¿sí? Pero nuevamente, mira que este es el momento para hacer cosas extraordinarias. Y todo el tiempo que, escúchame bien, yo dejo en este momento de aprovecharlo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Es un tiempo menos. ¿Para qué? Para poder disfrutar de mi sueño. Por lo tanto, este es momento de ponernos en acción y todo lo que tú hagas ahora va a repercutir el día de mañana. Estamos lanzando nosotros una conferencia que más adelante tú sabrás, que se trata de cómo convertirnos en el superhéroe de nuestros hijos. Y justamente lo que te decimos es que las actitudes y los hábitos que ahora mismo tus hijos ven en ti son los que el día de mañana los vas a heredar para que ellos construyan su futuro. Por lo tanto, mira todo lo que tenemos enfrente. Si solamente somos conscientes de eso, estamos creando el mundo que nos merecemos. ¿Sí? De mi parte, gracias. Ha sido pues un honor estar con ustedes. Como les digo, gracias Ricky, gracias Caro por haber facilitado pues esta videoconferencia. Todos son una maravilla, les quiero un montón. Que Dios les bendiga, como les digo, que pues sus hogares sean llenos de paz. No te olvides que pues el conflicto también es parte y es el camino a la paz, pero todo está en cómo nosotros deseamos y decidimos vivir todo. ¿Sí? Pues un fuerte abrazo a la distancia. Gracias, Panchito. Gracias. La próxima semana. Eso les quería decir, pues al finalizar esta conferencia, como Panchito nos decía anteriormente, vive tu presente, da tu tiempo a solas, de aislamiento, de hacer ese viaje interior, ese viaje hacia ti, hacia lo que tú quieres. En el interior de todos está la respuesta, no allá afuera en el conflicto, sino realmente dentro de nosotros sobre la vida que nosotros queremos vivir. Y a partir de esto, pues la semana que viene vamos a tener la charla sobre resiliencia, que no tiene sino que ver con lo que es fortaleza en tiempo de crisis. Entonces vamos a trabajar también en nuestra fortaleza, en fortalecer nuestras emociones, en fortalecernos a nosotros mismos, para obviamente toda esta situación que se está viviendo no solo en este país, sino a nivel mundial. Así que muchísimas gracias a todos por observarnos. Nos vemos la semana que viene en nuevamente aquí Tu Camino a la Cima. Un gran abrazo. Gracias a todos. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao. Chao, gracias.